Buenas tardes, licenciada y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Estaremos presentando las normas internacionales de auditoría 210, acuerdo de los términos del encargo de auditoría. El alcance trata la responsabilidad que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección. Esto nos quiere decir que se determinan ciertas condiciones previas a la auditoría junto con la dirección o el gobierno corporativo de la entidad. Asimismo, los encargos de auditoría proporcionan un grado de seguridad y la norma nos indica que podrá aceptar si cumplen con la ética aplicable. El objetivo, el auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría. Este objetivo son en dos tantos como aceptar un encargo de auditoría nueva o continuar con la auditoría que es recurrente con el cliente, y esto nos lleva a cabo mediante dos puntos importantes que son la determinación que se incurren las condiciones previas a una auditoría, la confirmación que existe en la comprensión entre un auditor y la dirección. De igual manera, esta norma nos da dos definiciones que son las condiciones previas a auditoría y la dirección. En las condiciones nos dice que es la utilización del marco de información financiera que es aceptable. Esto sería una condición previa para aceptar el encargo. Y en la dirección, en esta norma nos indica que la dirección que ha reconocido y comprende que tiene la responsabilidad de aplicar un marco de información financiera aceptable. Asimismo, esta norma nos habla sobre las condiciones previas a la auditoría y de los requerimientos. En el primer punto tenemos determinar si el marco de información financiera es aceptable. La segunda es obtendrá la información de la dirección de que ésta reconoce y comprende de su responsabilidad. La tercera es la preparación de los estados financieros. En esta norma o en este párrafo nos quiere decir que la dirección, la dirección y el gobierno corporativo son los responsables de la preparación de los estados financieros fieles. Es importante mencionar que el auditor no es el responsable, sino la dirección o el gobierno corporativo. Asimismo, nos habla sobre el control interno. La dirección ayudará a presentar sus estados financieros que estén libres de incorrecciones materiales o libres de errores y fraudes. También nos habla la necesidad de proporcionar al auditor lo siguiente: acceso de información, información adicional, acceso limitado a las personas a la entidad. En esta norma nos indica que la dirección tendrá la responsabilidad de proporcionar al auditor todo lo necesario durante la auditoría. Como ejemplo, los documentos, acceso a toda información que le permita obtener evidencia de auditoría. Ahora veamos los acuerdos de los términos de encargo de la auditoría. Y aquí nos dice la norma que los términos de encargo de auditoría se deberán de hacer constar mediante una carta de encargo y deberá incluir lo que nos indica aquí en la diapositiva: objetivos y alcance de la auditoría de los estados financieros, cuáles son las responsabilidades como auditores, cuáles son las responsabilidades como de la dirección, la identificación del marco que se utilizará para la aplicación de los y preparación de los estados financieros, también las referencias de la estructura y contenido que se espera en cualquier informe emitido, la declaración de que pueden existir contenido y estructura del informe que posteriormente pueden diferir de lo esperado. Auditorías recurrentes. La norma nos indica sobre o qué se debe de requerir y valorar dos circunstancias al momento de realizar auditorías recurrentes. Y estas son que deberemos de hacer la revisión de los términos del encargo de la auditoría, y asimismo también nos indica que debemos de recordarle a la entidad cuáles son los términos de encargo de la auditoría. Aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría. Como auditores no podemos aceptar una modificación de los términos del encargo de la auditoría si ésta no viene soportada o justificada de una manera razonable. Si esto no viene soportado para realizar una modificación, entonces hay que verificar si las normas o disposiciones legales del país nos facultan como auditores para renunciar al encargo de auditoría. Asimismo, también nos determinará si existen obligaciones de informar a otras personas, tales como podrían ser el gobierno de la entidad, propietarios o autoridades reguladoras que puedan ver estos temas.
Ahora veamos cuáles son las consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Esto es cuando existan requerimientos legales o reglamentarios adicionales a las que ya nos solicitan las normas de información financiera y estas a su vez tengan conflicto entre sí. Entonces, como auditores debemos de discutirlo juntamente con la dirección y acordar si estos requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones en los estados financieros. Asimismo, también se deberá de ver juntamente con la entidad si la descripción del marco de información financiera puede modificarse. Buenas tardes, compañeros. Seguimos hablando de la línea 240, responsabilidad del auditor en los estados financieros con respecto al fraude. El alcance de esta norma es la responsabilidad que tiene el auditor con respecto al fraude en una auditoría de estados financieros. Desarrollar el modo de aplicar la línea 315 y 330 en relación con los pliegos de autorización de materiales tenidos a fraude. Características del fraude. Bueno, desde el punto de vista legal, el fraude tiene un concepto muy amplio. Sin embargo, para el tema que nos compete, nos centraremos específicamente en dos tipos de información. La información fraudulenta y la apropiación indebida de activos. La información fraudulenta es dar la imagen incorrecta de una entidad en un momento determinado y la apropiación indebida, pues es el mal uso de los activos. La responsabilidad con relación a la prevención y detección del fraude, pues es específicamente responsabilidad de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad. Sin embargo, el auditor también tiene alguna responsabilidad. ¿Cómo lo son? Obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de información material debida a fraude. Mantener el escepticismo profesional durante el desarrollo de toda la auditoría. Diseñar procedimientos para detectar el fraude y verificar si tiene o debe cumplir con disposiciones legales o reglamentarias. Los objetivos del auditor son, inciso A, identificar riesgos de incorrección material debido a fraude. B, obtener evidencia suficiente. Cuando hablamos de suficiente es cantidad y adecuada calidad para demostrar que identificó los riesgos valorados de ese fraude y las respuestas que dio a dicho riesgos. Así como el inciso C nos dice responder adecuadamente al riesgo de fraude o a los indicios de fraude. Definiciones y requerimientos. El fraude. El fraude es cualquier hecho malintencionado que el personal de la entidad, responsables, la dirección o empleado de una entidad realiza con el objetivo de obtener una ventaja ilegal o injusta. Factores de riesgo o fraude. Es importante considerar esto, ¿verdad? Y la norma pues habla aquí acerca de la posibilidad o indicios de que existan riesgos de fraude, ¿verdad? Que pueden ser derivados de un control débil o algunas otras cuestiones que el auditor debe identificar. Escepticismo profesional es uno de los requerimientos. Desde este punto de vista, pues la norma nos dice que el auditor debe mantenerlo siempre, específicamente en la documentación, que el auditor pueda considerar que es inadecuada, que es incorrecta, en las indagaciones que se realizan, mantener siempre esa actitud para identificar incongruencias en las manifestaciones por parte de la entidad. Continuamos ahora con la discusión entre los miembros del equipo del encargo. La norma nos hace mención que se requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo y con el socio del encargo que determine las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo que no participen en la discusión. Asimismo, se pondrá un énfasis especial en el modo en los que los estados financieros de la entidad puedan estar expuestos a incorrección material debido a fraude y las partidas a las que puede afectar, incluida la forma en que podría producirse el fraude. También nos hace una aclaración sobre que se desarrollará enviando la opinión que los miembros del equipo del encargo puedan tener sobre la honestidad e integridad de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. Continuamos ahora con los procedimientos de valoración de riesgos y actividades relacionadas. El auditor, en este caso, aplicará los procedimientos recogidos con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incorrección material debido a fraude. De igual manera, el auditor realizará indagaciones ante la dirección sobre la valoración realizada por la dirección, así como procesos, y en su caso comunicará a la dirección de la entidad los procesos a identificar y dar respuesta a los riesgos de fraude en la entidad. Por último, para aquellas entidades que cuenten con una función de auditoría interna, el auditor realizará indagaciones entre las personas adecuadas de la función con el fin de determinar si tienen conocimiento de algún fraude. Ahora vamos con los procedimientos de valoración de riesgos y actividades. Los responsables del gobierno de la entidad, en este caso, ejercen la supervisión de los procesos de la dirección destinados a identificar y dar una respuesta a los riesgos de fraude en la entidad. También nos hace mención la norma sobre la identificación de las relaciones inusuales o inesperadas que se hayan identificado al aplicar procedimientos analíticos. Y también nos da otra información que podemos tomar en cuenta, que el auditor tendrá si cuenta con otra información que haya obtenido
indicada la existencia de riesgo de incorrección material debido a fraude. También contamos con la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, que el auditor, en su caso, identificará y evaluará los riesgos de incorrección material si existen riesgos en el reconocimiento de ingreso. Así también tratará los riesgos significativos y, en consecuencia, en la medida que aún no se haya hecho, el auditor tendrá conocimiento de los correspondientes controles de la entidad. Y dando la respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude, las respuestas globales, según el auditor, pues asignará y supervisará al personal teniendo en cuenta los conocimientos, la cualificación, también la capacidad de las personas y su propia valoración de riesgo de incorrección material debido a fraude. También evaluará la selección y aplicación de las políticas contables, así como introducirá un elemento de hipervisibilidad en la selección de la naturaleza. Y por último, con la evaluación de la evidencia, el auditor evaluará los procedimientos analíticos que se aplican en una fecha cercana a la finalización de la auditoría. También identificará una incorrección, evaluará si es indicativa de fraude. Por otro lado, también identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que puede ser el resultado de un fraude, así como este implica a la dirección. Volverá a considerar la valoración de riesgos. Y por último, si el auditor confirma que los estados financieros contienen incorrecciones materiales por error o fraude, o no puede alcanzar una conclusión al respecto, evaluará las implicaciones de este hecho. Continuando con la presentación, en el apartado de los requerimientos de esta norma, la norma nos habla sobre las manifestaciones escritas y nos indica que el auditor debe obtener de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad, manifestaciones escritas, primero, de que ésta reconoce su responsabilidad en diseñar, implementar y mantener un control interno que prevenga y detecte el fraude. Es responsabilidad de la entidad diseñar, implementar y mantener este control interno y debe hacérselo ver al auditor por medio de una manifestación escrita. También manifestaciones escritas de que han revelado en la dirección o responsables del gobierno de la entidad al auditor los resultados de las valoraciones realizadas por la dirección del riesgo de que los estados financieros puedan contener incorrecciones materiales debidas a fraude. También que han revelado al auditor sus conocimientos de fraude o indicios de fraude. Si así lo hubiera y la dirección tiene este conocimiento, debe informarlo y debe informar quiénes están implicados, si es la dirección, si son los empleados que desempeñan funciones significativas o si son otras personas cuando el fraude pueda tener efectos materiales. Si es la dirección, el que informa es el responsable del gobierno de la entidad. También manifestaciones escritas de que han revelado al auditor su conocimiento de cualquier denuncia de fraude o indicios de fraude. Comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor llega a detectar fraude o información de que indique la existencia de fraude, este debe comunicarlo a la dirección o cuando proceda a los responsables del gobierno de la entidad, a fin de informar a los principales responsables de la prevención y detección del fraude, las cuestiones relevantes para sus responsabilidades. Si el auditor identifica un fraude o tiene indicios de que puede existir fraude en el que participe la dirección, empleados que desempeñen funciones significativas u otras personas que cuando el fraude sea de incorrección material, entonces debe de informar a los responsables del gobierno de la entidad de forma oportuna, a menos que lo prohíba una disposición legal o reglamentaria. Y si es parte de la dirección del fraude, debe informarlo a los responsables del gobierno de la entidad. Si la entidad incluso se ve involucrada en fraude, entonces aquí entra la comunicación de un fraude de las autoridades fuera de la entidad. Y aquí tiene que considerar las regulaciones aplicables y regulaciones o los regimientos de ética aplicable. También la norma nos habla ya al final de la documentación y tenemos que dejar documentada evidencia sobre las decisiones significativas, los riesgos identificados y valorados según la NIA 315 y según la NIA 330, respuestas globales a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude y los resultados de procedimientos de auditoría incluidos. Gracias por su atención, compañeros.